Dentro de los síndromes de lesión nefronal, el estudio de las glomerulonefritis primarias o afectaciones primarias del glomérulo nos van a permitir estudiar el síndrome de insuficiencia renal aguda, de insuficiencia renal crónica, de síndrome nefrítico, de síndrome nefrótico y de alteraciones del sedimento. De ahí la importancia que revisten las glomerulonefritis en la nefrología. Las glomerulonefritis primarias se han clasificado en 7 tipos. Cambios mínimos: esclerosante y focal, endocapilar, mesangial, mesangiocapilar, membranosa y extracapilar. Pero antes de estudiar su clasificación, vamos a revisar algunos conceptos comunes. En la tercera semana de desarrollo embrionario, a nivel de mesodermo caudal, algunas células mesenquimales han comenzado a agruparse formando pequeñas esferas huecas. Dichas células experimentan una diferenciación epitelial, es decir, polarizada, con una vertiente apical y una vertiente basolateral. Van a sintetizar una membrana basal que las aísla del resto del mesodermo. De modo simultáneo, otras células mesodérmicas próximas a las anteriores comienzan a agruparse y a tener una diferenciación vascular. Son las células endoteliales. Poco a poco las células endoteliales van haciendo protusión en la burbuja de células epiteliales, empujando en su desplazamiento a la propia membrana basal. Las células endoteliales, constituidas en forma de un grupo de capilares, pasan a ocupar un espacio virtual en el centro de la burbuja o cápsula anterior. La cápsula será la cápsula de Bowman y los capilares el ovillo capilar. El conjunto de las dos será el glomérulo. Puede observarse cómo parte del capilar está apoyado sobre la membrana basal, mientras que otra parte no apoya sobre la membrana basal. Dicho espacio, en comunicación con el exterior, es el espacio mesangial y está ocupado por las células mesangiales que proceden del lacis, situado a la entrada de los vasos al glomérulo. El lacis está en directa relación con las células productoras de renina, que rodean y vigilan el tono de la arteriola aferente. El conjunto de las dos constituye el aparato yuxtaglomerular. En las diapositivas que siguen vamos a estar utilizando siempre el mismo esquema, que consiste en un corte dado al glomérulo según se indica. En el corte se ven las principales células del glomérulo. En naranja, las células endoteliales que apoyan por una parte en la membrana basal y por otra en el área mesangial. En amarillo, las células mesangiales y en azul, las células epiteliales, por fuera de la membrana basal. La célula epitelial o podocito cubre al capilar con una serie de interdigitaciones que se entrelazan con las de las células adyacentes, dejando hendiduras entre ellas. Las digitaciones se conocen como pedicelos y las hendiduras están cubiertas por una membrana proteica en la cual se han descrito recientemente nuevas proteínas como la nefrina. La membrana basal divide al glomérulo en dos espacios: el espacio endocapilar, que es el espacio virtual creado por el ovillo glomerular al meterse dentro de la cápsula, arrastrando consigo a las células mesangiales, y el espacio extracapilar, que es lo que queda por fuera de la membrana basal. Los términos endocapilar y extracapilar se reservan para referirnos a proliferaciones celulares. Una proliferación extracapilar se referirá, por tanto, a una proliferación de células epiteliales o podocitos, y una semiluna extracapilar será una semiluna epitelial. Si se cronifica la semiluna, las células serán sustituidas por material fibroso y tendremos una semiluna fibrosa. En cambio, una proliferación endocapilar indica un aumento en el número de células presentes en el espacio limitado por la membrana basal. Puede haber inflamación endotelial, proliferación mesangial o llegada de nuevas células por la sangre, como polimorfonucleares, que en lugar de ser pasajeros decidan pasar a localizarse en el área mesangial. Aunque cada una de las glomerulonefritis tiene una sintomatología clínica característica que permite diferenciarlas entre sí, en realidad el glomérulo solo tiene 3 formas de respuesta clínica, cuyas combinaciones dan lugar a los síntomas anteriormente mencionados. La lesión del mesangio característicamente produce hematuria. En algunas glomerulonefritis,
como la mesangial de IgA, este es el único dato patológico y la hematuria el único síntoma. La lesión de la barrera de permeabilidad produce alteración de la permeabilidad, con fuga de proteínas y proteinuria. En la barrera de permeabilidad están implicadas la membrana basal, los pedicelos de las células epiteliales y la membrana que los une, slit, el espacio entre la membrana basal y la célula epitelial conocido como espacio subepitelial, y por último el espacio entre la membrana basal y la célula endotelial conocido como espacio subendotelial. La lesión de una o más de estas estructuras o la presencia de depósitos en los espacios mencionados permite la fuga de proteínas, pero no de glóbulos rojos ni de plasma hacia el espacio de Bowman. A veces la lesión es tan moderada que solo escapan proteínas de bajo peso molecular como la albúmina. Esto ocurre en el síndrome nefrótico infantil de la enfermedad de cambios mínimos y en las fases iniciales de la nefropatía diabética o de la glomerulonefritis esclerosante y focal. Se dice que la proteinuria es selectiva. Si la lesión progresa y además de perderse albúmina, se pierde el resto de las proteínas plasmáticas, la proteinuria es no selectiva. Cuando la proteinuria es superior a 3,5 gramos por día, empiezan a ponerse de manifiesto las características que hemos visto en el síndrome nefrótico. Hipoproteinemia, edemas, hiperlipemia, aumento de susceptibilidad a infecciones, déficits hormonales y nutricionales. Un efecto inesperado de la presencia de proteínas en el espacio de Bowman es que pueden ser parcialmente pinocitadas por las células epiteliales, resultando tóxicas para estas. Por último, la lesión directa de la célula endotelial o de la célula epitelial produce la reducción del filtrado glomerular en días o semanas, insuficiencia renal aguda, o en semanas o meses, insuficiencia renal rápidamente progresiva. Cuando se acompaña de datos de inflamación glomerular, recibe el nombre de síndrome nefrítico. Etiopatogenia de las glomerulonefritis. La mayoría de las glomerulonefritis son el resultado de una hipersensibilidad del tipo 3, es decir, que están mediadas por la formación de complejos antígenos anticuerpos circulantes que acaban llegando al riñón y allí producen la lesión. Sin embargo, no toda formación de complejo antígeno-anticuerpo es lesiva para el riñón. En condiciones normales, la presencia de un antígeno se sigue de un gran exceso de anticuerpos que forman un inmunocomplejo insoluble, rápidamente retirado de la circulación por las células del retículo endotelial. Es el caso de la mayoría de las infecciones víricas o bacterianas que no producen afectación renal alguna. En otras ocasiones el antígeno está en exceso sobre el anticuerpo, pero los inmunocomplejos son muy pequeños y escasos, como en el caso de la artritis reumatoide, tampoco tienen potencial nefritogénico. Los inmunocomplejos que sí pueden lesionar al riñón son inmunocomplejos intermedios y solubles. Su presencia obedece a la existencia de antígenos poco antigénicos, anticuerpos defectuosos o poco específicos, respuestas inmunes inadecuadas, defectos en la función retículo endotelial del cuerpo o activación inadecuada del complemento. Además de las glomerulonefritis producidas por hipersensibilidad tipo 3, existen dos mecanismos etiopatogénicos más. La lesión directa a la célula endotelial con producción de infiltración leucocitoclástica del ovillo capilar, necrosis fibrinoide del mismo y trombosis capilar. Es una lesión similar a la vasculitis leucocitoclástica, pero limitada al ovillo glomerular. Es característica de la glomerulonefritis extracapilar tipo 3 y de algunas glomerulonefritis secundarias. La lesión directa de la célula epitelial por un agente biológico como el virus de la inmunodeficiencia humana, el esquistosoma o el Plasmodium falciparum, o por un agente químico como la heroína o la presencia de proteínas en el líquido de la cápsula de Bowman, produce la muerte de la célula epitelial, quedando expuesta la membrana basal visceral
que se fusiona con la parietal formando una sinequia o lesión esclerosante. Es característica de la glomerulonefritis esclerosante segmentaria y focal primaria, aunque puede complicar a cualquier glomerulonefritis que produzca una proteinuria masiva y continuada. La lesión directa de la célula epitelial, menos agresiva que la anterior y sin resultados letales, puede terminar en una disfunción de la célula con alteración de la síntesis de las proteínas que forman la membrana que cierra la hendidura entre los pedicelos. El resultado es una fusión podocitaria característica de la lesión de cambios mínimos. Agentes como citoquinas producidas por el linfoma de Hodgkin o antiinflamatorios no esteroideos pueden producir esta lesión. La estimulación de la inmunidad por interferón, la mibudina o ciertas viriasis, como el sarampión, pueden revertir esta enfermedad. En las glomerulonefritis producidas por complejos antígeno-anticuerpos, hipersensibilidad tipo 3, los depósitos se pueden localizar a nivel mesangial, a nivel subendotelial o a nivel subepitelial. En raras ocasiones, enfermedad de depósitos densos o glomerulonefritis mesangiocapilar tipo 2, los depósitos pueden aparecer en el interior de la membrana basal a nivel de la lámina densa. Cuando el inmunocomplejo se forma en una situación aguda, con gran producción inicial de antígeno y poca respuesta inicial de anticuerpo, el inmunocomplejo tiene exceso de antígeno sobre anticuerpo, tamaño más pequeño, más agresivo y penetra más en profundidad en el glomérulo, pudiendo localizarse en el espacio subepitelial. Cuando el inmunocomplejo se forma en el seno de una enfermedad crónica, con poca producción diaria de antígeno y anticuerpos ya existentes en grandes cantidades, el inmunocomplejo tiene exceso de anticuerpo sobre antígeno, es mayor, menos agresivo y penetra menos, tendiendo a localizarse en el mesangio. En las situaciones intermedias, los inmunocomplejos medianos, con proporciones similares de antígeno y anticuerpo, se localizan en el espacio subendotelial. En este último caso, el acúmulo masivo de depósitos subendoteliales por llegada crónica y continua de inmunocomplejos circulantes produce una apariencia especial conocida como depósitos en asa de alambre. Glomerulonefritis mesangial de IgA. Se produce como resultado de la infección en alguna de las cavidades del cuerpo cuyos epitelios contienen linfocitos productores de IgA. Es la glomerulonefritis más frecuente en el Mediterráneo y puede tener incidencia familiar. Los pacientes afectados presentan alteraciones en la IgA que impiden que los inmunocomplejos con dicha inmunoglobulina sean eliminados de la circulación por las células reticuloendoteliales hepáticas, acabando por ser atrapados en el glomérulo. La condición crónica de la enfermedad y el exceso de anticuerpos sobre antígeno hace que los inmunocomplejos solubles sean grandes y queden atrapados en el mesangio, donde se activa la vía alterna del complemento. La anatomía patológica demuestra depósitos mesangiales de C3, pero no de C4 y de IgA. Dichos depósitos producen o estimulan la proliferación de las células mesangiales y aumento en la producción de matriz mesangial. La clínica es la esperada de una lesión mesangial pura. Hematuria macroscópica que ocurre simultáneamente o en las primeras 24 horas que siguen a la infección, ya sea una otitis, faringitis, laringitis, bronquitis, diarrea o infección cutánea. La evolución suele ser benigna, con escaso deterioro del filtrado glomerular. Existen formas de aparición con depósitos de IgA en la piel, articulaciones y vasos intestinales, dando lugar al cuadro conocido como púrpura de Schlein-Enoch. Aunque hay activación del complemento por la vía alterna, dicha activación es puntual y solo dura mientras se produce la infección. Por dicho motivo, la síntesis hepática de C3 suele ser suficiente para compensar el consumo y no es habitual observar hipocomplementemia. En un pequeño porcentaje de casos hay localización de inmunocomplejos a otros niveles, pudiendo aparecer hipertensión y proteinuria. Estos casos tienen muy mal pronóstico,
y evolucionan hacia la insuficiencia renal terminal en el plazo de meses. Histológicamente, la glomerulonefritis mesangial de IgA se caracteriza por presentar una pared capilar libre, sin engrosamientos ni depósitos, con aumento de las áreas mesangiales, más de 3 núcleos por área mesangial en un corte de 10 micras. La inmunofluorescencia, que se puede ver en el lado derecho de la diapositiva, muestra fijación de anticuerpos anti-IgA. También hay fijación anti-C3, porque hay activación alterna del complemento. No deben verse otras inmunoglobulinas. Si aparece IgG, IgD, IgM, además de IgA, probablemente se trata de la forma mesangial de un lupus. Glomerulonefritis mesangiocapilar. Es la glomerulonefritis que se asocia característicamente a la existencia de una producción crónica, mantenida y persistente de un antígeno. En ella hay respuesta de anticuerpos IgG e IgM y activación del complemento, por lo que es una glomerulonefritis hipocomplementémica. Suele asociarse a endocarditis subagudas, infecciones del SUM de las hidrocefalias, abscesos viscerales, virus de la hepatitis C. Se ve asimismo asociada a crioglobulинemias, leucemias y linfomas no Hodgkin. Al tratarse de enfermedades crónicas, la producción de antígenos es escasa, pero constante, en presencia de anticuerpos ya formados. Los inmunocomplejos se forman en exceso de anticuerpos siendo grandes o medianos. Los grandes se localizan en mesangio y los medianos en el espacio subendotelial, dando lugar a las dos localizaciones típicas que dan nombre a esta enfermedad. Hay 3 tipos de glomerulonefritis mesangiocapilares. La mesangiocapilar tipo 1 es la más típica. Tiene depósitos subendoteliales y mesangiales, constituidos por IgG, IgM y C3. La llegada constante de inmunocomplejos medianos al área subendotelial provoca el acúmulo progresivo de depósitos a dicho nivel, hasta adquirir el aspecto característico de depósitos en asa de alambre. Por otro lado, la llegada mantenida y persistente de inmunocomplejos grandes, con exceso de anticuerpo sobre antígeno, al mesangio, provoca la proliferación y neosíntesis de matriz mesangial del mismo, que llega a desbordar los límites anatómicos del área mesangial, introduciéndose entre el capilar y la membrana basal. Esta extensión circunferencial del mesangio da un aspecto engrosado a la pared del capilar que llevó a algunos patólogos a creer que había proliferación de la membrana basal, recibiendo el nombre de glomerulonefritis membranoproliferativa. La mesangiocapilar tipo 2 es una forma mucho más infrecuente y grave. En ella aparece un autoanticuerpo capaz de activar directamente al C3 nephritic factor. Se producen depósitos de C3 en la lámina densa de la membrana basal que al microscopio electrónico parece contener depósitos densos en su interior. En esta enfermedad se aprecian depósitos densos en todas las membranas basales del riñón, tanto en la membrana basal visceral como en la membrana basal de la cápsula de Bowman, como en la membrana basal de los túbulos. Con la inmunofluorescencia solo se observan depósitos de C3. Se asocia a diabetes mellitus, anemia hemolítica y lipodistrofia. Es la que más recidiva tras el trasplante renal. La mesangiocapilar tipo 3 es una mezcla entre una tipo 1 y una nefropatía membranosa. Aspectos característicos de la glomerulonefritis mesangiocapilar o membranoproliferativa. En la tinción con hematoxilina eosina se observa el engrosamiento de la pared capilar debido a los depósitos subendoteliales y la extensión circunferencial del mesangio. Véase el detalle en la parte superior derecha. En la tinción con plata metenamina se observa el aspecto de doble contorno que tiene la pared capilar y que llevó a algunos autores a darle el nombre membranoproliferativa. Parte superior izquierda. Por último, en la tinción con fluorescencia se observa cómo la fijación anti-IgG, IgM y C3 tiene 2 áreas predominantes, una periférica, subendotelial, y otra central,
mesangial, parte inferior derecha. En esta diapositiva se observa en esquema y en una microfotografía electrónica el fenómeno de la extensión circunferencial del mesangio. Pueden verse los podocitos y la ausencia de depósitos subepiteliales, la membrana basal, los depósitos subendoteliales y la falsa membrana basal o extensión circunferencial del mesangio. La glomerulonefritis membranosa se produce cuando existe un antígeno poco antigénico, que apenas despierta respuesta inmune, de forma tal que las probabilidades de formar inmunocomplejos circulantes con su anticuerpo son bajas. Es una situación característica de los tumores sólidos, hepatitis B, parasitosis como el quiste hidatídico o Plasmodium malariae o vivax, tiroiditis autoinmune, dermatitis herpetiforme, aceite tóxico español, ciertas formas del lupus. En ocasiones no se trata de un antígeno, sino de un apteno, como las sales de oro o la penicilamina utilizadas en la artritis reumatoide o el captopril. No existen inmunocomplejos circulantes, por lo que tampoco hay activación del complemento. Las cifras plasmáticas de complemento suelen ser normales. Los antígenos que llegan al glomérulo, o en su defecto los aptenos, penetran hasta el espacio subepitelial donde quedan anclados. El glomérulo actúa como un condensador de antígenos, acumulándolos lenta pero inexorablemente. Es allí donde serán encontrados por los escasos anticuerpos circulantes, formándose el complejo antígeno-anticuerpo in situ en el interior del glomérulo. La presencia crónica de depósitos a nivel subepitelial provoca un aumento en la formación de nueva membrana basal. En la fase 1 solo se observan los depósitos subepiteliales. En la fase 2, la membrana basal formada por las células epiteliales comienza a acumularse entre los depósitos formando spikes o púas de peine. En la fase 3, los depósitos comienzan a quedar englobados y en la fase 4 quedan completamente englobados en la membrana basal. Se dice que la membrana basal tiene aspecto de vías de ferrocarril. La glomerulonefritis membranosa se caracteriza por presentar engrosamiento de la pared del capilar, igual que la mesangiocapilar, pero no tiene refuerzo del área mesangial, y en eso se diferencia de la anterior. Con la tinción con plata, abajo derecha, se pueden observar incluso con el microscopio óptico la presencia de púas o spikes, del mismo material que la propia membrana basal. Con el microscopio electrónico, abajo a la izquierda, puede observarse cómo los depósitos subepiteliales han quedado englobados en el interior de la membrana basal en la fase 4 de la enfermedad. En esta fase la imagen de la membrana basal puede recordar a la de una enfermedad por depósitos densos, pero los depósitos no contienen C3. En la imagen de la derecha se observa el aspecto punteado epimembranoso de los anticuerpos anti-IgG. Si en la inmunofluorescencia se observasen depósitos de IgG, IgA e IgD, estaríamos ante una membranosa lúpica. La glomerulonefritis aguda postestreptocócica es una forma de glomerulonefritis proliferativa endocapilar. Se observa después de una infección faríngea o cutánea por un estreptococo beta-hemolítico del grupo A, perteneciente a la cepa 12 o a la 19. Pasada la infección y después de un periodo de latencia de 1 a 3 semanas, se produce una reacción antígeno-anticuerpo contra determinados determinantes antigénicos que no habían sido neutralizados durante la infección. Al inicio hay un gran exceso de antígenos con una pequeña cantidad de anticuerpos que empiezan a formarse. En esta situación se forman inmunocomplejos pequeños y solubles. A medida que progresa la formación de antígenos anticuerpos, los primeros van disminuyendo de número, con lo que comienzan a formarse inmunocomplejos más balanceados entre antígenos y anticuerpos, inmunocomplejos medianos. Al final, cuando apenas quedan antígenos, los inmunocomplejos tienen gran exceso de anticuerpos y son grandes. Durante todo el proceso hay activación del complemento por la vía alterna, formándose complejos de activación y lisis celular.